Voy entonces a tratar de ir desde lo general para no aburrirlo a ustedes y recién al final terminar con algunas cuestiones específicas. Decir, bueno, ¿y qué pasa con las fichas en Uruguay? La segunda presentación bibliográfica de hoy tendrá como protagonista al magíster Horacio Morero, expresidente del Instituto Uruguayo de Numismática. Horacio es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía Internacional de la Universidad de la República. Además, es egresado en Ciencias de la Comunicación del Instituto de Ciencias de la Información de Buenos Aires. Fue presidente del Instituto Uruguayo de Numismática durante 8 años y creador del boletín electrónico El Sitio. Es autor de numerosos trabajos de investigación sobre el monetario uruguayo, argentino, boliviano, brasilero y paraguayo, así como de fichas de diferentes rubros, y desde hace años brinda charlas, conferencias y cursos sobre estas temáticas. Escucharemos ahora la presentación de su libro, Las fichas utilizadas por las fábricas de cerveza en Uruguay, catalogación y marco histórico. Agradezco en primer lugar al Centro Numismático de Buenos Aires, las jornadas nacionales de FENIMA en Altagracia, hablando con Fernando y con Andrés, le comenté de este estudio, de este proyecto, que lo podíamos tener impreso para esta fecha y mostrando una sensibilidad especial. Facundo enseguida me llamó y pudimos coordinar para que la presentación la pudiéramos hacer hoy, 48 horas después del lanzamiento del libro en Montevideo. El libro fue lanzado el jueves por la tarde en el Museo de Fábricas Nacionales de Cerveza, que ustedes seguramente lo conocen más por la marca que es el nombre más famoso, que es Pilsen. Bueno, a Fábricas Nacionales de Cerveza también tengo que agradecerle por haberme apoyado en este proyecto, que ellos consideraron que se enmarcaba dentro de una recuperación de piezas, de objetos históricos de su empresa y de la industria cervecera en general, y por lo tanto surgió como producto final este libro, cuya presentación estuvo enmarcado en el Día del Patrimonio, que este fin de semana se conmemora en Uruguay, y la cervecería tiene abierto hoy su museo para que pueda ser visitado. Así que bueno, a varios de los amigos que esta mañana por WhatsApp me despertaron pidiendo chop, 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 le digo, bueno, hay que trasladarse a Montevideo urgente y ahí está el chop. Lamento no poder verle las caras por el efecto de la luz que les dije. El sábado, y bueno, pero el sábado ya no va a haber chop. Esta publicación, y es muy interesante porque estamos en el año 2019, es el primer libro sobre fichas uruguayas. Creo que Uruguay era el único país de Latinoamérica que no tenía alguna publicación específica sobre fichas, lo que por supuesto marca que estamos en un área numismática a la cual no se le ha dado mucha importancia. La única publicación que había tratado de fichas uruguayas era el catálogo que seguramente muchos de ustedes conocen, el Latin American Tokens de Rouleau, de Russell Rouleau, un estadounidense fallecido en 2012, que bueno, es un gran catalogador, hizo ese catálogo entre otras publicaciones de
de fichas latinoamericanas, y ahí hay un capítulo dedicado a Uruguay y unas 200 y pico fichas catalogadas. Pero algo específico solamente sobre la temática uruguaya no había nada, así que esta publicación se transforma en la primera y toca una temática específica, como ustedes ya saben, que son las fichas emitidas por las compañías de cerveza. El catálogo no es un catálogo frío, nos inclinamos a hacer un catálogo que dé muchas respuestas, dónde se usaron las fichas, para qué se usaron las fichas, cuándo, o sea, en qué periodos de la historia se usaron esas fichas, lo cual terminó conformando un catálogo más una recopilación histórica de la industria que, bueno, que puede hacer atractivo, eso lo juzgarán ustedes, una lectura para quien quiera tener algún tipo de conocimiento de la evolución de la industria cervecera en Uruguay, que estoy seguro tiene paralelismos con lo que pasó aquí en Argentina. Fábricas Nacionales de Cerveza lo vio atractivo porque, en definitiva, y como ya lo voy a mostrar, la evolución es la vida misma de Fábricas Nacionales de Cerveza, que surge como producto de diversas fusiones. Tratándose de un tema de fichas, y soy consciente de que no solo estoy hablando de fichas, sino que estoy hablando de fichas de otro país, no de Argentina, voy entonces a tratar de ir desde lo general para no aburrirlo a ustedes y recién al final terminar con algunas cuestiones específicas. Lo general es para decir, bueno, ¿y qué pasa con las fichas en Uruguay? Y siempre rescaté un comentario para ponerle ese marco y además resaltar que ese comentario era erróneo, lo que ustedes pueden leer ahí textual cómo lo expresó la Casa Heritage en una subasta que hizo en el año 2013, bueno, que marcó, ponía un lote a la venta y marcó que Uruguay, en definitiva, las fichas eran muy escasas y entonces este lote era una cosa muy rara porque las fichas se habían usado poco. Lo que voy a decir tiene en cuenta el tamaño de país. Uruguay es un país pequeño, con una población pequeña, poco más de 3 millones de habitantes. Considerando entonces ese tipo de variables, puedo afirmar exactamente lo contrario. Las fichas fueron de uso intensivo en Uruguay y nuevamente aquí puedo hacer la comparación con Argentina. Seguramente se utilizaron en rangos comparables con lo que se puedan haber utilizado en Argentina, en diversos rubros, en la esquila, en los bares, en almacenes, para el transporte, etcétera, etcétera. O sea que el uso de las fichas en Uruguay fue intensivo y, por lo tanto, hay muchas fichas en Uruguay de diversos rubros. ¿Por qué y para qué se usaron las fichas en Uruguay? Y bueno, yo retrocedería al siglo XIX. Hay bibliografía donde menciona claramente la existencia de las fichas en la primera parte del siglo XIX. Quizás el uso empezó en la segunda parte del siglo XVIII, pero estamos seguros que en el siglo XIX muchas empresas emitieron fichas para suplir la falta de cambio menor, algo que no es novedoso en el siglo XIX, un siglo tormentoso, un siglo que empieza a consolidar la independencia de nuestros países. Y esas batallas, esas luchas por la independencia tienen diversos problemas, y uno de los problemas es
el tratar de esos países nuevos, tratar de consolidar su propio monetario, porque se venían usando monetarios extranjeros básicamente. Como consecuencia, durante muchos años faltó cambio menor y entonces cuando falta algo que tradicionalmente es un servicio que tiene que proveer el Estado, las empresas privadas reaccionan, legal o ilegalmente. Y en el siglo XIX, entonces, las empresas empezaron a emitir las fichas metálicas y los vales de papel. Pero después de esa emisión de fichas y vales a raíz de falta de cambio menor, los ingleses empezaron a jugar su juego en las estancias y más tarde los gallegos empezaron a jugar su rol en los bares. Y entonces las fichas empezaron a ser emitidas ya no por falta de cambio menor, sino porque las fichas convenían, eran más convenientes que el dinero tradicional, que las monedas y billetes tradicionales para realizar transacciones. En diversos rubros, la emisión de fichas se adaptó a las necesidades. En el caso de las estancias, de los campos, las fichas se emitieron respetando la unidad de cuenta, que era un vellón. Y esa unidad de cuenta entonces facilitó los pagos de las tareas que hacían los esquiladores. Entonces pasamos de una primera necesidad, la necesidad de cambio, a un segundo uso que ya es para realizar transacciones, entendiéndose que las fichas iban a proveer servicios más útiles que los que proveían las monedas y billetes circulantes. Y ahí tenemos simplemente, como para ilustrarle a ustedes, arriba algunas fichas emitidas para cambio, con valores siempre de los que existían las monedas, en este caso 20 centésimos arriba, y abajo una ficha de 100 bellones a la izquierda, usada para la esquila, y a la derecha una ficha utilizada en el Hotel Casino Miramar, que estaba en la Rambla, en el bar, y era una ficha utilizada para el control de mozos. Bueno, en ese contexto, y aquí bajo entonces el tema luego de esta introducción a las fábricas de cerveza, en este contexto las fábricas de cerveza también hicieron fabricar sus fichas, básicamente para tres usos. El uso más intensivo fue para el canje de barriles vacíos. El trasiego de barriles era impresionante, el movimiento de barriles era numeroso, y en algún momento entonces decidieron hacer fichas para que esos barriles vacíos pudieran ser cambiados y facilitar el canje. Hoy vamos al supermercado y tenemos las nuevas tecnologías, tenemos los tickets que nos entregan las máquinas automáticas cuando ponemos los envases. Bueno, en aquel entonces que no existía esa tecnología, las fichas jugaban su rol. Y también la industria lo usó en algunos casos, en un caso particular, como fue el Parque Múnich, que ya lo mencionaré, para control de mozos y también control de caja en los llamados recreos. Los recreos fueron lugares donde los parroquianos, los clientes podían ir a tomar la cerveza, y esos recreos estaban al lado de la fábrica. O sea, la fábrica cumplía el rol industrial y a su vez cumplía el rol comercial, expendiendo la cerveza al lado de su fábrica. A eso se le llamó los recreos. Bueno, ahí tienen ustedes un diagrama que seguramente no lo van a poder ustedes leer bien, que resume el periodo relevante en la evolución de la industria y la acuñación de ficha ahí con algunas ilustraciones. Para hacerlo sintético, en 1866, el bloque allá que está a la izquierda, que dice Cervecería Popular, es el que se toma
Fábrica Nacional de Cerveza lo toma como el nacimiento de la empresa. Esto lo puedo decir acá, no lo puedo decir en Uruguay para que no se me enojen, pero bueno, Fábrica Nacional de Cerveza en realidad nació en el año 1932, pero a ellos les gusta decir hoy que Fábrica Nacional de Cerveza tiene 153 años, tomando el nacimiento ese en 1866 de Cervecería Popular. Dado que después el encadenamiento de fusiones termina en el nacimiento de Fábricas Nacionales de Cerveza en 1932. Bueno, la tradición sí está ahí, la tradición nace con un famoso alemán llamado Conrado Niding, que es el fundador de la Cervecería Popular. Niding en algún momento vende esa cervecería a un austríaco de apellido Riesling y construye una segunda cervecería ya mucho más moderna, que es el segundo rectángulo que está ahí, con el nombre de Cervecería Montevideana, que en realidad es la primera cervecería montevideana, esto está muy bien explicado en el libro. La segunda cervecería montevideana va a ser una cervecería muy famosa. Y hay una tercera, que es el tercer recuadrito, Cervecería Germania, que tuvo una corta vida en el barrio de Capurro. Y la menciono, ya van a ver por qué, porque en la primera fusión importante, o sea, la unión de los tres rectángulos de arriba, que da origen a Cervecería Uruguaya, y ahí aparecen las fichas, como consecuencia de esa fusión, la empresa se encuentra con tres plantas, la que venía de la Popular, la Germania que mencioné y la Montevideana, que fue la segunda, que construyó Niding, ya una empresa con mucha tecnología. Cervecería Uruguaya decide desguazar Cervecería Germania y con parte de la maquinaria de Cervecería Germania se construye aquí Cervecería Palermo. Todo eso está unido a un apellido bastante célebre por aquellos años, Hoffman, un empresario que tenía muchísimos negocios en las dos orillas del Plata. En Montevideo era el gerente general del Banco Comercial y pasa a ser el gerente general de Cervecería Uruguaya, armando esta primera fusión como consecuencia de la crisis del 90. ¿Y por qué termina armando aquí, participando en el armado de la Cervecería Palermo? Porque Augusto Hoffman se casó en Buenos Aires con Rosa Torkins, el apellido le sonará, hermana de los banqueros, que por supuesto también incursionaron en otros negocios. Entonces, esa mezcla de apellidos célebres para los años 1900 hace que Cervecería Uruguaya tenga el 50% en el comienzo del capital accionario de Cervecería Palermo. Bueno, quería mencionar esto porque estaba ese lazo uruguayo-argentino que me pareció muy interesante. Posteriormente, una nueva crisis termina con una segunda función importante. Cervecería Uruguaya se junta con la primera cervecería que había surgido de capitales nacionales. La gran tradición alemana, austríaca en el negocio de la cerveza durante el siglo XIX hizo que todas las empresas fueran de capitales extranjeros. Cervecería Nacional, que es ahí la ficha esa que aparece con la estrella, nace con capitales uruguayos. Posteriormente Cervecería Nacional pasa a llamarse Cervecería Montevideana, la segunda Cervecería Montevideana. Esta va a ser la más importante en cuanto al nombre. Y bueno, una nueva crisis en 1922 desemboca en el nacimiento de Cervecerías del Uruguay. Y acá el nombre pasa del singular a plural. Ya dejan de ser cervecería y como producto ya de fusiones, a esta nueva empresa le ponen Cervecerías del Uruguay, dando, por supuesto, el sentido que hay distintas plantas involucradas.
Cervecería del Uruguay es una empresa monopólica 4 años solamente. Nace una nueva cervecería, Cervecería Oriental, que tiene el famoso Parque Múnich. El Parque Múnich tiene una anécdota porque en este libro que yo le mencioné de Rouleau, las fichas de Parque Múnich están catalogadas como argentinas. Eso se debe a que un comerciante uruguayo hace varios años agarró una bolsa y se vino a venderlas acá a Buenos Aires. Y entonces acá en Buenos Aires empezaron a distribuir esas fichas como si fueran de la cervecería Múnich, que acá era una famosa cervecería allá por la Costanera. Pero esa era Cervecería Múnich, no tiene nada que ver con el Parque Múnich, que estaba ubicado sobre Boulevard Artigas, el famoso Boulevard Artigas en Montevideo. Finalmente, en el 32, a raíz de la crisis del 30, Cervecerías del Uruguay y Cervecería Oriental terminan formando lo que es hoy todavía la empresa líder del sector, Fábricas Nacionales de Cerveza. Y ahí termina la emisión de fichas. Esa última ficha tiene el año 1945. Y menciono en los costados nombres que también a ustedes le van a ser familiares. La compañía Salus y otra empresa que nace en Paysandú, cervecería con la marca Norteña, que bueno, si el esquema pudiera continuar, eso terminó todo en una gran fusión allá por el año 2000, a raíz de la crisis que tuvimos 2000, 2001, 2002, y también a raíz de movimientos globales que se produjeron en el negocio de la cerveza que terminaron en una nueva reestructura y en un nuevo proceso de concentración. Hoy Fábrica Nacional de Cerveza es la única empresa importante que existe en Uruguay. Han surgido en los últimos años varias empresas artesanales, pero que son, tomando los datos del año pasado, solo un 2% del mercado. Se producen en Uruguay unos 100 millones de litros de cerveza. Las artesanales producen 2 millones y los 98 millones restantes Fábricas Nacionales de Cerveza. Bueno, luego de esta parte global que me parecía que le podía ser más interesante a ustedes que las cosas específicas, dedico 5 minutos para terminar. Al libro, los contenidos específicos del libro son un capítulo inicial dedicado a la historia de la industria en el siglo XIX. Hay un libro escrito por un alemán que terminó en Montevideo, un alemán que es profesor, del año 89, el libro de apellido Müller, que es un gran estudio que se ha hecho sobre el siglo XIX. Sobre la base de ese libro y otra bibliografía que he encontrado, escribí un pequeño capítulo inicial para contarles cómo nace la industria cervecera en Uruguay. Después viene la parte central del libro, que son 6 capítulos dedicados a la catalogación y a todos los datos históricos y de uso de las fichas, que es la base del libro. Y para terminar, y para que el libro no quedara chueco, le agregué un pequeño capítulo de qué pasó en la industria cervecera en los últimos 70 años, a pesar de que en ese periodo no hay emisión de fichas. 2 apéndices. Pensando en los coleccionistas, agregué fichas que estuvieran relacionadas con la cerveza, cumpliendo 2 criterios. Que en sus leyendas tuvieran la palabra cerveza o cervecería, básicamente los bares, había bares y cervecerías, o que tuvieran algún símbolo relacionado con la industria. Ahí hay unas fichas emitidas muy lindas, emitidas en Salto, en un bar también del Jockey Club de Salto, que dicen incluso Salto Oriental, denotando que esas fichas son de principios de los 1900, que tiene una jarra de cerveza. Así que ese apéndice está integrado por fichas para el que, pensando en el coleccionista, son de la temática cervecera, pero no son específicamente de la industria cervecera. Y finalmente le dediqué una especie de homenaje a Casa Támaro o Tamaro, como quieran llamarla, una casa centenaria que fue la que acuñó la mayor parte de las fichas uruguayas. Es una casa que tiene plena vigencia, nacida en 1888. Aquí los directivos del centro sé que la han ido a visitar, vale la pena ir a visitarla. Su dueño, Leonel, es una persona muy accesible. Él me ha facilitado, yo he podido ver los libros, unos pocos libros que se conservan,
muy antiguos y he sacado algunos datos que ya se los muestro. Así que bueno, hay una pequeña reseña de la Casa Tamaro en el apéndice 2. La catalogación que se hace es una catalogación típica, las fotos arriba y poniendo todos los datos, año, el valor de la ficha, metal, canto, diámetro, peso, el acuñador si existe y si no existe en la ficha y estoy seguro, entre paréntesis va el nombre, y finalmente un grado de rareza empezando con el número 1 y terminando en el número 5. El grado número 1 quiere decir que es una ficha muy común, la 5 ya es una ficha extremadamente rara, seguramente se conoce 1 o 2 ejemplares, y también después van a encontrar ahí una asociación, para no poner precios, entre los grados de rareza y algún valor. Pero digo, cuando no quise poner precios individualmente a cada ficha, pero hay un rango de valores asociados a los grados de rareza para tener una idea. 4 pinceladas del libro para que vean que hay cosas bastante interesantes. La Cervecería Nacional, que nace en el año 1900, le comenté, fue la primera cervecería de capitales nacionales. En 1907 pasa a llamarse Cervecería Montevideana y es adquirida por la firma de un señor Eduardo Armanino y compañía, pasa a ser la Cervecería Montevideana en 1907. Bueno, esa es la explicación de las 3 letras que tiene adentro de la estrella cervecera esa ficha, que bueno, durante años veíamos que la ficha decía EAC y no sabíamos a qué respondía. Responde entonces a las siglas de su dueño, Eduardo Armanino y compañía. Posteriormente, en 1911, Armanino vende la empresa se transforma en una sociedad anónima, la empresa mantiene la estrella, pero ya las letras, como pueden ver abajo, cambian y ahora son CM de Cervecería Montevideana. Esa estrella todavía se mantiene en uno de los edificios, en el edificio madre que quedó hoy, donde está Fábricas Nacionales de Cerveza, en la calle paralela opuesta a la entrada principal, que es la calle Entre Ríos, por la calle Santa Fe. Ahí pueden ver la fachada del edificio que conserva la estrella con las letras CM. Estos son datos muy interesantes que pude extraer gracias a lo que le mencioné de la apertura de algunos archivos de Casa Tamaro. En 1914, Cervecería Uruguaya hizo acuñar esa ficha por un barril vacío en bronce, una linda ficha, y se acuñaron 15.000 fichas. En los archivos de Casa Tamaro figura el día de entrega, que fue el 9 de diciembre de 1914, el mismo día que Casa Tamaro le entrega 12.000 fichas a la empresa competidora, Cervecería Montevideana. Una empresa hace la ficha redonda y la otra la hace octogonal. Yo creo que en esa fecha, fines de diciembre del 14, las 2 empresas competidoras se ponen de acuerdo para que vean ustedes la importancia que tenía en la época el trasiego de barriles, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a pasar a un esquema de control con fichas y coordinan, en definitiva, lanzar ese tipo de control al mismo tiempo y para identificarse las 2 empresas, una hace la ficha redonda y la otra la hace octogonal. Las 2 retiran las fichas de Casa Tamaro el 9 de diciembre de 1914. Una hace hacer 15.000 y otra 12.000. El dueño de Casa Tamaro hoy me dice, si yo pudiera volver a acuñar la cantidad de fichas que se hacían por entonces, otra sería mi situación económica en el negocio. Bueno, estas son fichas que dicen un chop y 5 chop. Dicen Cervecería Uruguaya. Sorprendía porque en las plantas, la planta principal de Cervecería Uruguaya, ¿para qué se habían usado estas fichas? Y bueno, cuando uno reconstruye la historia, llega a la conclusión de que estas fichas se usaron en un recreo.
que fue en el Recreo, que pertenecía a la Cervecería Popular. Allí sí, al lado de la fábrica hay un recreo y entonces como control de caja se usaron estas fichas que los parroquianos podían comprar. Valor un chop, o seguramente si iban varios compraban por 5 chops juntos. Ahí se construyó, luego el Recreo se modernizó y se construyó un famoso palacio denominado Palacio de la Cerveza, donde se hacían veladas de tango célebres. Y luego, cuando entró en crisis Fábrica Nacional de Cerveza en la década del 60 y se reestructuró todo el negocio, Fábrica Nacional de Cerveza le termina vendiendo a un club de fútbol, el Club Sudamérica, toda esa propiedad y se transformó en la sede del club. Un club modesto que terminó comprando una sede espectacular a partir de la venta de un jugador que, miren la casualidad, tengo que decirlo para los que me conocen, y para nada que esto es fanatismo, el Club Sudamérica le vende a Independiente de Avellaneda en el año 60 al famoso Cacho Silveira. Sí, jugó en varios puestos, empezó de marcador de punta, después pasó al medio, integrante de la selección uruguaya, y con el dinero que Independiente le paga a Sudamérica, Sudamérica se compra la sede que era de Fábricas Nacionales de Cerveza. Una anécdota más. Lamentablemente Silveira después perdió el camino, fue vendido a Boca, pero bueno, es otra historia que yo no quiero entrar. La última cosa interesante, porque ya estoy ahí con el tiempo excedido un poquito, en algunas fichas aparecen 2 nombres. Esto es muy interesante. Demuestra que a raíz de las fusiones y debido a que las empresas que desaparecían con las fusiones tenían un nombre muy arraigado, la nueva empresa que surgió de la fusión durante mucho tiempo siguió usando el nombre de la cervecería desaparecida legalmente. La ficha redonda pertenecía a Cervecerías del Uruguay, pero el nombre de la Popular, donde estaba el Recreo, ese que le mencioné, era tan arraigado, era tan visitado para ir a tomar cervezas ahí por los parroquianos, que en esta ficha mantiene el nombre de la Popular, a pesar de que la Popular había desaparecido legalmente. Y lo mismo hace después, en el 32, Fábricas Nacionales de Cerveza, cuando compra cervecerías fusiona, une Cervecerías del Uruguay y Cervecería Oriental, el nombre de Cervecerías Uruguay era tan importante. Me mencionaba ya ayer una persona que asistió al evento que hicimos en Montevideo, los camiones que se pueden ver en fotos cuando Uruguay, por la calle 18 de julio, cuando Uruguay sale campeón del mundo en el 50, los camiones los había prestado Cervecerías del Uruguay y se ven el nombre Cervecerías del Uruguay. Sin embargo, Cervecería del Uruguay como empresa ya había desaparecido en el 32, la empresa era Fábricas Nacionales de Cerveza, Sociedad Anónima, pero mantenía el nombre de la fábrica y sus marcas porque eso estaba muy arraigado. Como consecuencia, varias de estas fichas mantienen esos 2 nombres que pueden llamar a confusión. Bueno, creo que en el libro ha quedado bastante claro eso y explicado. Antes de terminar y decirles gracias, les cuento que este libro fue impreso hace 20 días atrás, con lo cual, cuando el fin de semana pasado me enteré de la triste noticia de la desaparición física de quien en los últimos años, puedo decir, mantuve una intensa amistad, ya no podía hacer nada porque el libro estaba impreso. Así que lo hago hoy. Estas humildes páginas están dedicadas a Héctor Carlos Llanzo. Ahora sí, gracias. Para